Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente les saludamos con gozo y confiamos que todos estemos motivados a seguir creciendo en estos temas del discipulado, hermanos. Hemos estado aprendiendo en estas últimas clases sobre el tema del carácter cristiano, ¿verdad? Hablamos sobre cómo Dios utiliza las pruebas que enfrentamos para hacernos crecer en carácter. Vimos también que un carácter cristiano es la respuesta sabia ante la presión y de una situación difícil, ¿verdad?, que pudiéramos estar enfrentando. Hablamos también sobre la cualidad del carácter, que es la sabiduría, y la debilidad del carácter contraria, que es la necedad. Y en esta última clase hablamos sobre otras dos cualidades, que son la mansedumbre y la humildad. Y vimos que las debilidades que manifiesta una persona sin humildad, pues es el orgullo, y la manifestación de la falta de mansedumbre, pues es la ira, ¿verdad? Para esta ocasión, hermanos, vamos a hablar de otra cualidad y de otra debilidad del carácter cristiano. Así que, pues vamos a enfocarnos en ellas, ¿verdad? Vamos a hablar de la diligencia y de la pereza. Pero vamos a comprender primero que la diligencia, hermanos, tiene que ver con ser esforzados, tiene que ver con ser persistentes y determinados. Tiene que ver con trabajar con presteza, con sabiduría y desarrollar el trabajo con prontitud y con energía. Ahora, una definición más amplia de diligencia es la siguiente. Miren, diligencia es aceptar una tarea como una asignación especial del Señor y usar todas mis energías para poder realizarla rápida y eficientemente. Un ejemplo de diligencia lo podemos ver en un hecho histórico, conocido como la fiebre del oro en California en 1849. Este fue un periodo, hermanos, de migración apresurada y de forma masiva de trabajadores hacia áreas donde se había producido un descubrimiento espectacular de oro. Muchos hombres del país, de hecho, dejaron todo por venir al oeste, ¿verdad?, en busca de oro. Y trabajaban rápida y diligentemente, sin importarles el cansancio o el sacrificio que habían llevado a cabo. Su motivación para trabajar era la visualización de lo que podrían hacer con ese oro que encontraran, ¿verdad? Hermanos, si nosotros invirtiéramos este tipo de energía y de motivación en cada una de las actividades que realizamos, sería reconocida esta cualidad de diligencia en nosotros también. En la palabra encontramos, de hecho, algunas recomendaciones, algunas recompensas, ¿verdad?, que puede encontrar una persona diligente. En Proverbios 22, versículo 29, dice el escritor: ¿has visto un hombre diligente en su trabajo? Estará delante de reyes, no estará delante de hombres sin importancia. Y en el capítulo 12, versículo 24, dice: la mano de los diligentes gobernará. El libro de los Proverbios también, en el capítulo 10, versículo 4, dice: mas la mano de los diligentes enriquece. Miren, hermanos, una persona diligente se entrega completamente para lograr una tarea. Esto requiere definitivamente de una inversión, ¿verdad?, de energía, que de hecho se opone a nuestra naturaleza humana, porque nosotros instintivamente escogemos hacerlo fácil y dejamos para otros lo que involucra trabajo duro, trabajo arduo, ¿verdad? Normalmente, por naturaleza, buscamos el beneficio que podemos obtener, ¿verdad?, de hacer algo. Sin embargo, en la palabra del Señor, la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos, hermanos, debemos hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor vamos a recibir la recompensa, ¿verdad? Es lo que Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 3, versículos 23 al 24. Hermanos, esta es la verdadera motivación por la que los creyentes buscamos desarrollar diligencia en nuestras vidas. El entender que todo lo que hacemos, ¿verdad?, o trabajar no solo lo hacemos para los hombres, ¿verdad?, sino
Saber que al trabajar o al servir estamos haciéndolo para el Señor, porque estamos sirviendo a Jesús. Cuando vivimos de esta manera, hermanos, no tenemos que preocuparnos si nuestro esfuerzo extra, ¿verdad?, en hacer un trabajo de calidad no es reconocido por otro. ¿Se dan cuenta? Tampoco vamos a estar preguntándonos, ¿verdad?, si los demás se dieron cuenta de lo que hicimos. Y definitivamente, pues no nos va a preocupar también que los detalles en que nos esforzamos, ¿verdad?, o que evitamos para hacer bien el trabajo, pues pasen desapercibidos por otros. Van a ser situaciones que no nos van a preocupar. Pero cuando esta motivación, hermanos, de hacer lo que hacemos para Cristo y no para el hombre, ¿verdad? Cuando esa motivación está en nosotros, estamos representando debidamente a Cristo, estamos representando debidamente a nuestro Señor Jesús, porque le estamos sirviendo. ¿Se dan cuenta? Esa motivación la podemos observar, de hecho, en algunas de nuestras actividades, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, lo vemos en el empleado que trabaja para un jefe, ¿verdad? También lo vemos en una esposa, en una madre que atiende a su familia. Lo vemos también, esa motivación la podemos ver en un servidor de la iglesia que se desenvuelve en un ministerio. ¿Me explico? También la vemos en un coordinador de algún ministerio, ¿no?, cuando busca que ese ministerio esté dando fruto. Y definitivamente también lo podemos ver en el pastor que sirve a sus ovejas, etcétera, ¿verdad? La lista puede ser muy grande de personas que podemos ver esta motivación. Hermanos, alguien diligente termina la tarea asignada y la hace con rapidez y con entusiasmo. Alguien diligente hace planes con anticipación. ¿Para qué? Pues para llevar a cabo el trabajo de una manera más rápida y eficiente, ¿verdad? Alguien diligente reconoce el valor del tiempo y busca aprovecharlo. Alguien diligente completa con tal esmero sus tareas que los demás aún, hermanos, le consideran un trabajador diligente, ¿verdad? Y se esfuerza para completar cada trabajo. Y sobre todas las cosas, hermanos, alguien diligente busca agradar primeramente al Señor y después a los hombres. ¿Me explico? Y en este caso, pues pueden ser tus jefes o pueden ser coordinadores, etc., ¿verdad? Ahora, uno de los mayores ejemplos que nos da la palabra para seguir la diligencia lo encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículos del 6 al 8. Dice de esta manera: ve, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual, dice, sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. De hecho, en este pasaje también observamos aquí la debilidad del carácter, ¿verdad?, que es la pereza. Y en este mismo libro de Proverbios continúa diciéndonos, ahí en el capítulo 9, el versículo 11 dice: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y vendrá como un vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Así que aquí en estos pasajes tenemos una lección, ¿verdad?, que es una corrección, de hecho, para nosotros. Ahí en estos pasajes se describe a alguien que prefiere descansar a trabajar, ¿verdad? Describe a alguien que prefiere dormir cuando debiera estar trabajando y debiera estar siendo productivo. Hermanos, alguien así solo va a tener como resultado pobreza y necesidad. Es lo que leímos en los pasajes anteriores. Y esto podemos verlo, ¿no?, en muchos ámbitos de nuestra vida diaria. Miren, hermanos, en nuestro hogar, ¿verdad?, podemos ser perezosos con nuestras labores en la casa. Podemos ser perezosos con nuestro trabajo. O podemos ser perezosos en nuestros estudios, los que aún están estudiando. Podemos ser perezosos en nuestra iglesia también, tristemente. Podemos ser perezosos, ¿no?, cuando se te pide, por ejemplo, ¿no?, el que tú puedas ayudar en algún servicio y tú puedes decir, bueno, pues estoy muy ocupado, etcétera, ¿verdad? Miren, hay muchas personas, hermanos, en nuestra iglesia, ¿verdad?, que tienen muchos buenos deseos,
tienen buenas intenciones, tienen buenos propósitos. Es más, tienen buenas ideas para poder hacer, pero ¿sabe qué? Nunca, hermanos, nunca las llevan a cabo, porque no son diligentes. Hoy en día vemos muchos congregantes, hermanos, que quieren servir, pero no muestran un fruto de diligencia. Es decir, tienen mucha disposición, pero cuando se requiere que sean diligentes, ¿verdad? Nunca tienen tiempo. Siempre tienen su vida desordenada. Y de hecho puede pasar mucho tiempo para que puedan ordenar sus prioridades y al final, cuando ellos terminan, se dan cuenta que la obra del Señor siempre va a quedar al último, ¿verdad? O simplemente no se va a contar con su servicio en mucho tiempo, ¿verdad? Como lo estaba diciendo hace un momento, pues dicen yo no tengo tiempo. Hay algunos otros que sí se van a involucrar, pero van a manifestar falta de responsabilidad, ¿verdad? Van a manifestar falta de organización. Falta de puntualidad, van a mostrar una falta de compromiso y definitivamente van a mostrar pereza. Y esto, hermanos, levantará de hecho muchos obstáculos para que puedan seguir sirviendo, porque siempre van a poner las cosas del Señor en último lugar. ¿Me explico? Hermanos, cada responsabilidad que nos es entregada, debemos entender algo que es muy importante, hermanos. Cada responsabilidad que nos es entregada, yo debo entender que Dios fue quien me la entregó. ¿Se dan cuenta? Y es en todas las áreas, tanto en mi casa como en la familia, en nuestro trabajo, en la iglesia. ¿Me explico? Y si no somos personas que organicemos bien nuestra vida diaria, hermanos, solo vamos a estar quedando mal con todas las personas con quienes tenemos un compromiso. ¿Me explico? Así que entendamos un poco más a profundidad esto, ¿sí? Cuando nosotros somos perezosos, hermanos, en casa, y pongan atención en esto, ¿verdad? Las consecuencias se van a manifestar en cierto momento. Por ejemplo, un esposo que por pereza no mantiene su trabajo, ¿verdad? No pasa tiempo tampoco alimentando la relación con su esposa y no invierte el tiempo necesario para criar a sus hijos en la amonestación del Señor. Bueno, terminará sufriendo consecuencias en su matrimonio, terminará sufriendo consecuencias con sus hijos. Y de igual manera, ¿verdad? Pasa en cualquier ámbito, hermanos, donde tengamos responsabilidades. Si no somos diligentes y si somos perezosos, vamos a cosechar consecuencias. Cuando nosotros no invertimos nuestro tiempo en cumplir con diligencia, hermanos, nuestras responsabilidades, lo vuelvo a repetir, sufriremos consecuencias. Así que preguntémonos, hermanos, si es lo que hacemos, ¿verdad? Si lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, ¿verdad? Hagámonos esta pregunta. Si todo lo que yo hago, lo hago para el Señor, ¿merece Dios que le dé cualquier cosa? Hermanos, si Dios nos ha dado un cónyuge, a los que estamos casados, ¿merece Dios que no mantengamos ese matrimonio sólido? Pues no, ¿verdad? Claro, Él lo merece. Él nos ha dado, hermanos, un regalo, ¿me explico? Al darnos un matrimonio. Y la palabra dice que la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Proverbios 19:14. ¿Merece Dios que un esposo descuide lo que le ha sido concedido por Dios solamente por pereza? O por pensar, es que yo trabajo mucho y cuando regreso ya merezco descansar, ¿verdad? Cuando puede invertir ese tiempo en hablar con su esposa, en salir a pasear con ella, en buscar el poder conocerla más, ¿me explico? Y de igual manera la esposa, ¿no? Se puede hacer esta pregunta, ¿merece Dios, ¿no?, que por pereza esa mujer deje de atender a su familia, que deje de darle bien, ¿no?, a su esposo, que deje de esforzarse en construir un hogar acogedor para él? Y de la misma manera con los hijos, hermanos, ¿no? La palabra también nos dice en Salmo 127 que los hijos son herencia de Jehová y que es cosa de estima el fruto del vientre, ¿no?, que son como saetas en manos del valiente, etc.
Hermanos, vemos que si los hijos son un regalo de Dios para que nosotros los encaminemos a Dios, también debo de preguntarme, ¿merece Dios que no le dedique el tiempo que ellos requieren, que no les dé los alimentos que necesitan, que no se les apoye en los estudios, que no les enseñe con diligencia a valerse por sí mismos, ¿verdad? O peor, ¿no? Que no les instruyamos en la palabra del Señor. Hermanos, debemos considerar la diligencia en nuestras vidas, me explico. Aquellos a quienes Dios nos ha concedido un empleo, hermanos, aquellos a quienes Dios nos ha concedido también estudiar, aquellos a quienes Dios nos ha concedido poder servir en un ministerio de nuestra iglesia. Debemos hacernos estas preguntas. ¿Merece el Señor que seamos perezosos con lo que Él nos ha confiado? O también estamos realmente, ¿no?, cumpliendo con lo que nuestros jefes nos piden, con lo que nuestros maestros nos encomiendan, o con lo que el servicio a Dios, ¿no?, se requiere o requiere de nosotros. Hermanos, algunos cristianos llegan a decir a veces, bueno, es que esto es para Dios, ¿no? Lo que estoy haciendo es para Dios, y pues si no sale bien, lo que importa es el corazón, ¿no? Pero hermanos, ¿merece Dios que nos esforcemos más en otras cosas seculares, ¿no?, a que nos esforcemos en servir en su obra? Porque a veces eso es la apariencia que damos, o eso es lo que hacemos, nos esforzamos tanto en lo secular y a Dios le damos lo que sobra, ¿no? Lo que tiene que ver con su obra no merece mi atención y no merece mi esfuerzo. ¿Te explico? Pregúntate esto, hermano, ¿merece Dios que nos esforcemos solamente 8 horas en el trabajo? O tal vez más algunos, ¿no? Y luego ya nos dediquemos solamente media hora a estudiar y a orar. Hay algo que no checa ahí, ¿verdad? Los creyentes, hermanos, debemos de ser personas esforzadas para todo. Si nos esforzamos para las cosas que nos importan, porque sí nos esforzamos, hermanos, ¿cuánto más debemos esforzarnos para aquellas cosas que tienen que ver con el Creador del universo, que tienen que ver con aquel que nos dio la vida? Hermanos, la pereza afecta a todas las áreas de nuestra vida. Afecta a nuestra familia, afecta a nuestro trabajo, afecta a nuestra iglesia. Hermanos, estamos muy afectados por nuestra cultura, ¿verdad? Donde se nos enseña a dejar todo para mañana, ¿verdad? Hemos sido muy afectados por este concepto de siempre decir, ahorita lo hago, o después lo hago. Y ese después, o ese ahorita, nunca llegan realmente. Algunos temas atrás, de hecho, hablamos sobre la sabiduría. Y ahora en este tema, hermanos, estamos viendo en estos pasajes, ¿verdad?, en estos versículos de Proverbio, vemos que la diligencia también es sabiduría. Dice ahí el versículo 6 de Proverbio 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, dice, y sé sabio. Y aquí entendemos, hermanos, que alguien sabio aprovecha el tiempo y no deja realmente las cosas para mañana. ¿Me explico? Salomón usa el ejemplo de un pequeño insecto, hermanos, al que nosotros pisamos y en ocasiones lo vemos insignificante, ¿verdad? Es el ejemplo de la hormiga. Sin embargo, Dios dice que en cuanto a constancia, en cuanto a disciplina y trabajo, realmente nos llevan años de ventaja, hermanos. Un insecto diminuto nos enseña mucho a los humanos, ¿verdad?, que somos arrogantes realmente. Dios nos da muchos ejemplos, de hecho, de animales en la naturaleza que hacen cosas mucho mejor que nosotros, si se dan cuenta. Y Dios nos da ejemplo de ellos para que aprendamos. ¿Por qué no aprendemos, hermanos, cuando vemos esos documentales a veces, ¿no?, de animales, de cómo están organizados y cómo cumplen al pie de la letra cada una de las cosas por el cual fueron diseñados? Podemos aprender mucho de la naturaleza que Dios ha puesto en ellos, hermanos. Cosas buenas y en ocasiones también cosas malas, ¿no? Pero en la hormiga, hermanos, específicamente vemos un insecto que se esfuerza mucho para el sustento diario. ¿Se dan cuenta?
que en comparación con nosotros, hermanos, realmente es vergonzoso, ¿verdad? Es vergonzoso que nos esforcemos tan poco para cumplir con nuestras responsabilidades. Entonces, fíjense, hermanos, la hormiga no tiene horarios. Ella solo hace diligentemente su trabajo. Y por eso la Biblia dice que es sabio el que la imita. Salomón llama al perezoso necio. Ahí en Proverbios también encontramos que la pereza, hermanos, es un pecado. Miren, hermanos, es triste escuchar a algunos padres que sus hijos, ¿verdad? Lo hablan y lo dicen, ¿no? Que sus hijos se levantan a las 12 de la tarde, a la 1 de la tarde. Y no solamente lo dicen, pero los justifican. Ay, es que está cansado, ¿no? O a veces también el esposo que no se mantiene fijo en un trabajo, ¿verdad? Y nunca tiene trabajo. Y también la esposa lo justifica ante los demás. Es que en ningún trabajo lo valora, etcétera, ¿verdad? Hermanos, muchas veces nos escandalizamos, es la realidad. Nos escandalizamos con pecados como el adulterio, como el asesinato o el robar. Pero, hermanos, la pereza también es un pecado. No es un atributo que los demás tienen que aceptar, ¿verdad? En nuestra vida. Ah, pues es que él es así, ni modo. No. Y sobre todo, hermanos, porque somos creyentes, ¿se dan cuenta? Si un creyente sufre de pereza, ese creyente tendrá también que luchar contra eso, como quien está luchando contra la pornografía, o como quien está luchando con la ira, o con la falta de perdón. Así que, hermano, si tú eres de los que aprovecha, ¿verdad?, que no trabaja para levantarte a las 12, porque te gusta, te encanta dormir, hermano, arrepiéntete y cambia eso, porque estás perdiendo el día, estás desperdiciando el tiempo, y así no estás viviendo, definitivamente así no estás viviendo para la gloria de Dios. La pereza es pecado. La Biblia nos enseña que hemos sido creados para la gloria de Dios. Hermanos, nadie es perezoso para la gloria de Dios. Nadie. Y no quiere decir, ¿verdad?, que no debamos descansar tampoco. No lo malinterprete. Es más, Dios nos dice que debemos hacerlo. Pero miren, hermanos, el descanso es una cosa y la pereza es otra. Un perezoso, escucha esto, no necesariamente descansa. Porque cuando él despierta después de dormir más de 10 horas, de hecho, sale bostezando, sale sintiéndose cansado, su cuerpo no responde, es como si le pesara su cuerpo, ¿no? Come y tiene la capacidad, un perezoso increíble, tiene la capacidad de tumbarse otra vez en el sofá y dormir. ¿Y saben por qué? Porque su carne se deleita en esa pereza. Su carne se deleita en esa pérdida de tiempo. Hermanos, no fuimos diseñados para la pereza. De hecho, nuestro cuerpo ni siquiera funciona así. Estamos diseñados para tener actividad, para movernos. El cerebro del que no estudia se atrofia. Los músculos del que no hace ejercicio se debilitan. Los miembros que no usamos, hermanos, se entumen. ¿Se das cuenta? Estamos hechos, fuimos creados para recibir labores y responsabilidades y para realizarlas diligentemente. No para tumbarnos en la cama y dejar a un lado lo que debemos hacer. Hermanos, la pereza es la marca de alguien necio. Alguien necio es, la pereza, perdón, es la marca de alguien que es necio extremadamente. Muchos, por la pereza, no terminan sus estudios. No porque no son capaces, sino por ser irresponsables. Por esa pereza, ¿no?, de leer, de sacar un libro, de estudiarlo, de subrayarlo, de hacer resúmenes. Esa pereza de no querer prepararse arduamente para un examen. De hecho, muchos pierden su trabajo por pereza, ¿no?, por llegar tarde, por no entregar lo que se les pide a tiempo, por no ser esforzados. Y no estamos, hermanos, no estamos aquí hablando tampoco de gente superdotada, ¿no?, para que son los que son diligentes. No, hermanos. Miren, habrá quienes puedan sacar muy fácil los estudios, porque todo se les queda. Pero habrá
quienes requieran mucho esfuerzo para hacerlo. ¿Me explico? Pero no es imposible hacerlo, ¿se dan cuenta? Porque Dios es quien nos da de su gracia para realizar o concluir lo que se nos haya encomendado. Pero ¿a cuántos no les da pereza? ¿Verdad? ¿A cuántos no les da pereza? ¿Sí se han dado cuenta? Miren, hermanos, somos la generación del estudio al último día, ¿no? Somos la generación de leo rápido antes del examen, del no estudio y copio, ¿no? O del entrego el trabajo a la última hora, o incluso peor, ¿no? Busco a quién pagarle para que lo haga. La pereza nos lleva, hermanos, a hacer trampas, nos lleva a tomar atajos. Somos la generación, como lo estoy diciendo, que rompe reglas de tránsito, ¿verdad? Y toma atajos no permitidos para llegar más rápido, ¿no? A donde vamos. O somos esa generación de aquellos que nos metemos a la fila vergonzosamente, ¿no? Para no tener que formarnos. Somos la generación que quiere todo rápido, ¿no? Queremos casarnos sin estar preparados. Somos la generación que llegamos a la iglesia y queremos servir rápido sin haber sido formados en carácter primero. Somos la generación que no quiere esforzarse por su matrimonio ni por su familia. Preferimos romperla y empezar una nueva, ¿verdad? No nos esforzamos realmente por nuestros hijos, hermanos. Preferimos darlos por perdidos. Es triste escuchar, hermanos, ¿no? Es que ya crecieron, ya no me escuchan, ya no puedo hacer nada. Y preferimos darlos por perdidos y no esforzarnos, hermanos, como nos enseña la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? De hecho, hoy en día también, hermanos, vemos iglesias donde los predicadores, ¿no? Solo cuentan de sus experiencias. En medio de la palabra están predicando y solo cuentan sus experiencias, no enseñan la palabra. ¿Y por qué, hermanos? Porque son perezosos para prepararse en el estudio de la palabra. Porque para predicar requiere horas de estudio y de preparación. Miren, hermanos, un predicador que prepara un sermón un día antes, ¿verdad? de exponer esa predicación, está siendo perezoso y está siendo negligente con la encomienda que Dios le ha dado. También un maestro de niños en la iglesia, ¿no? Que no se prepara con suficiente estudio de su clase, no está mostrando diligencia. Está tomando a la ligera que Dios ha confiado a esos niños a su cuidado para que aprendan la palabra. Aquellos que servimos en la alabanza también y que no ensayamos los cantos, ¿verdad? Alguien que no se esfuerza de aprender bien las canciones ha sido alguien perezoso. El perezoso actúa de una manera egoísta, de hecho, porque no percibe que afecta a otros con su pereza. Hay muchas personas que pueden moverse mucho, pero siempre están en el mismo lugar. Se pueden estar moviendo y moviendo, pero siempre están en el mismo lugar. O muchos otros también, siempre están fuera de casa, pero no avanzan en la vida. Su vida está estancada, porque la pereza, de hecho, te lleva a estar siempre en movimiento, pero a no hacer algo productivo con el tiempo, ¿te das cuenta? La pereza lleva a las personas a ser conformistas. Les preguntas, oye, ¿qué hay que hacer para aprobar? Y si le dicen, bueno, un 5, ya con eso me conformo, ¿no? Miren, el perezoso solo trabaja cuando está siendo supervisado. Tú te das cuenta y los puedes identificar. Solo se prepara cuando alguien se lo exige, ¿no? O solo hace algo cuando alguien se lo pide o se lo demanda. Una persona perezosa se esfuerza menos, ¿verdad? Cuando nadie lo está viendo. Puede descansar todo lo que quiera. Y mientras alguien no le pida algo, el perezoso va a estar perdiendo el tiempo. Va a estar perdiendo el tiempo en hacer nada. El perezoso siempre necesita a alguien que le esté guiando. Porque una persona perezosa sola es alguien sin rumbo. Es alguien que no va a llegar a ningún lugar. Así que el perezoso solamente se mueve cuando alguien
está encima de él, ¿verdad? Y alguien lo está viendo. Miren, en casa el perezoso es ese hijo que no lava los platos y su mamá no le dice, a ver, lava los platos. O también es ese hijo que no hace nada en casa si los padres no le entregan una lista de tareas, ¿verdad? Como, oye, tienes que sacar la basura, tienes que tender tu cama, tienes que bañarte, etc. Entonces el perezoso necesita un supervisor, necesita un jefe. El perezoso es el que en la iglesia, ¿verdad?, no ayuda a menos que alguien le diga, oye, por favor, ¿puedes ayudarnos a poner las sillas o las mesas? Ese es alguien perezoso. ¿Podrías apoyarnos a recoger la basura que quedó después de algún convivio o alguna fiesta? Puedes estar ahí con los brazos cruzados y viendo que todo el mundo está moviéndose y él no mueve un dedo, ¿verdad? Ese es alguien perezoso. Al perezoso nunca, hermanos, nunca le nace nada del corazón. Todo lo que sea moverse o trabajar, ¿verdad?, lo hace a rastras, como si estuviera cansado todo el tiempo. Y a no ser que alguien se lo exija, ¿verdad?, entonces ya se mueve un poquito más. Pero hermanos, miremos a la hormiga. Leímos que no tiene jefe, no tiene señor, nadie la mira. Y sin embargo no para de trabajar. Hermanos, así es como debemos de ser nosotros, esforzados no solo porque alguien nos mira, ni porque alguien nos lo pida, ¿verdad?, sino porque representamos a Cristo, ¿me explico? Porque estamos mostrando su carácter y se lo estamos mostrando a otros, ¿se dan cuenta? ¿Te puedes imaginar a Cristo un día con sus discípulos? ¿Te lo puedes imaginar sin instruirlos, sin enseñarles, sin capacitarlos? Pues no, ¿verdad? Claro que no. Hermanos, Cristo, en primer lugar, Él es nuestro modelo de diligencia. Jesús aprovechaba bien el tiempo. Él desarrolló en 3 años su ministerio y enseñó a sus discípulos todo lo que tenía encomendado por su Padre darles. En la oración que él hace en Juan 17, él dice, está orando a su Padre Celestial y dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Verdad? O podemos imaginar a los apóstoles también desaprovechando el tiempo que tenían para llevar el evangelio a todo su entorno en esos días. Y sobre todo, ¿no?, sabiendo que por la persecución podían perder la vida en cualquier momento. Por ejemplo, vemos al apóstol Pablo predicando aún en las cárceles, viajando de un lugar a otro para cuidar de las iglesias. Y al final de sus días lo vemos a él decirle a Timoteo en esa carta que le escribe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora, hermanos, preguntémonos, ¿hay lugar en la vida de un creyente para la pereza? Es una pregunta que debemos examinar y examinar nuestra propia vida. Como creyentes, ¿hay lugar para la pereza? Claro que no, hermanos. Miren, los hombres que sirvieron a Dios lo hicieron con diligencia. Ellos perseveraron hasta terminar la obra encomendada, porque sabían que lo que estaban haciendo era para Dios. No esperaban a que se les demandara, ¿verdad? No esperaban a que otros vinieran a decirles lo que tenían que hacer, ¿no? Pero también, por otro lado, ¿no?, ¿cuántas veces otras personas nos tienen que venir a recordar nuestros deberes? Porque estamos viendo ahorita este ejemplo de los hombres que sirvieron a Dios, pero por otro lado nosotros, hermanos, ¿cuántas veces otras personas nos tienen que venir a recordar nuestros deberes? ¿Saben por qué alguien nos tiene que recordar nuestros deberes? Porque no los hacemos. Y eso nos hace una mala fama de que somos olvidadizos, que somos incumplidos, que somos irresponsables. Hermano, si nuestro cónyuge o nuestros padres nos están constantemente recordando nuestros deberes, hay que revisar la diligencia.
y la pereza en nuestras vidas. ¿Me explico? Porque debemos de ser como la hormiga, esforzados, sin que nadie nos esté empujando. Debemos aprender a organizarnos bien. No ser personas que ni sabemos, ¿no?, qué vamos a hacer durante el día. Ay, lo que salga. Bien, hermanos, el perezoso comienza el día con el celular en la cama, ¿no? No tiene nada que hacer. Y 6 horas después sigue con el celular ahí. Es aquel hermano que todo el día anda en el chat publicando, en el Facebook, y se enfada cuando los demás no contestan aparte, ¿no? No, hermano. No todos son así, ¿no? La gente está viviendo, la gente está trabajando, la gente está desempeñando sus labores. Hermanos, es necesario que analicemos nuestra vida, que analicemos en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y observar si no estamos pasando pues más tiempo perdido que productivo. ¿Me explico? Si no estamos cayendo en ociosidad. Hermanos, no perdamos el tiempo, porque los días son cortos y vamos a dar cuenta, hermanos, del uso de nuestro tiempo. Tienes que saber eso. No creamos que será grato decirle al Señor, bueno, el día que te presentes ante Él para dar cuentas, decirle, bueno, yo dormí para tu gloria. Yo perdí el tiempo para tu gloria. O dejé pasar las oportunidades para tu gloria. No será grato decir eso, hermanos. Así que observemos en qué cosas Dios quiere que nos ocupemos. Siempre, hermanos, siempre podemos seguir estudiando. Podemos seguir capacitando para ser mejores en el trabajo. Podemos invertir nuestro tiempo en hablar a otros de Cristo, en discipular a otros creyentes que están comenzando en la fe. ¿Te das cuenta? Todas esas cosas, hermanos, que traen fruto. ¿Me explico? La ociosidad no trae fruto. Una persona, hermanos, diligente es la que planifica qué va a hacer con su tiempo. Por otro lado, el perezoso se levanta y dice a lo que traiga el día, ¿no? Hermanos, meditemos en todo esto. Piensa un momento, ¿tenemos planificado los días, las semanas, los meses? ¿O somos de los que después de nuestras 8 horas de trabajo nos tumbamos a la cama a ver la televisión? Y ahí estás, cambia y cambia canales. Y no existe nada más en tu horario, ¿no? 8 horas de trabajo, televisión, cenar, dormir, 8 horas de trabajo. No existe nada más en tu horario. Estamos dejando pasar la vida, ¿verdad? O sí tenemos propósitos. Oramos para que Dios nos muestre en qué más podemos invertir nuestros días. O hermano, ¿qué planes tienes para cuando llegue el fin de año? ¿O eres de los que cuando llega el fin de año dicen, no hice nada? ¿Sabes, hermanos, que los mismos 365 días son los mismos días que han tenido los demás? Solo que muchos se levantan cada mañana a cumplir sus deberes y sus metas. Y mientras otros se levantan cada mañana a poner excusas, ¿no? El perezoso siempre pone excusas, pone pretextos para no hacer algo. Es que hoy no puedo. Es que me duele el dedo. Es que estoy cansado, etc. Es que es el tiempo para que yo pueda descansar. Proverbios 26:13 dice, el perezoso dice, hay un león en el camino. Hay un león en medio de la plaza, ¿verdad? A veces nos excusamos, hermanos, viendo a otros como sí desempeñan sus deberes, ¿no? Y se preguntan, ¿cómo le hace esa persona para hacer todo lo que hace? ¿Has escuchado a alguien hacerse esas preguntas o decir eso? O luego dicen, no, es que él no tiene hijos. Es que ella no tiene problemas, como yo tengo problemas, etc. Miren, hermanos, todos tenemos retos que enfrentar. Todos tenemos tribulaciones. Pero unos con todo y eso siguen siendo diligentes. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué, hermanos? Porque planean, porque se organizan y porque trabajan. Hay tiempo para todo, hermanos. De hecho, el libro de Eclesiastés nos lo dice, ¿verdad? En el capítulo 3, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. No todo será tiempo de trabajo, hermanos. Pero
no todo se da tiempo también para descansar. Aún nuestro tiempo libre debe de ser para la gloria de Dios. Así que, hermanos, la pereza no trae nada bueno en el futuro. Lo único que va a pasar es que nos vamos a encontrar después de 20 años muy arrepentidos por todo el tiempo que perdimos y por todo lo que no hicimos. Hermanos, los creyentes somos los que más deberíamos estar aprovechando el tiempo porque Dios nos ha dado todo lo necesario para ser fructíferos. Dios nos ha dado mucho que hacer con nuestra vida, ¿verdad? Hay que crecer, hay que prepararnos, hay que ser excelentes en nuestra profesión, en nuestra labor, con nuestra familia. Hay que instruirles, hay que guiarles, hay que enseñarles la palabra. En la sociedad hay que contribuir al beneficio de ella. En la obra de Dios, hermanos, hay que llevar el evangelio a todo lugar, ¿te das cuenta? Los creyentes tenemos mucho en qué ocuparnos. Y gloria a Dios, ¿no? Cuando los creyentes ejercen su profesión dignamente, cuando muestran un testimonio cristiano, cuando son los primeros en llegar al trabajo, cuando son los que entregan su trabajo a tiempo, porque ese testimonio, hermanos, a través de ese testimonio glorificamos a Dios. Se necesitan personas diligentes en los empleos, porque no solo serán valorados, sino que tendrán oportunidades de llevar el evangelio a otros por ese testimonio. Así que gloria a Dios por el médico, ¿verdad? Que por haberse esforzado para hacerlo, ahora puede orar por sus pacientes cuando está atendiéndoles. O gloria a Dios por el trabajador esforzado que ahora tiene la puerta abierta para evangelizar a sus compañeros. Cuando está tal vez en un bufete de abogados o cuando está en la NASA también, ¿no? La diligencia, hermanos, es una bendición. Los creyentes debemos valorar esta cualidad. Por eso no podemos ser perezosos en lo que requiere diligencia. Es lo que dice Proverbios 12:11, ¿verdad? Somos la iglesia de Cristo, hermanos. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Tenemos mucho que hacer en este mundo para dar gloria a Dios. Así que vamos a ver, para finalizar, algunas características de una persona diligente. En primer lugar, el diligente trabaja. Proverbios 21:25. El deseo del perezoso lo mata, dice, porque sus manos rehúsan trabajar. Hermanos, el perezoso es aquel que después de que todos trabajaron, ¿verdad? Llega y dice, ay, perdón, ¿qué les ayudo? ¿Verdad? Alguien perezoso va a rehusar trabajar. Alguien diligente trabaja. Es alguien que puede ver la necesidad y puede él mismo también esforzarse y trabajar para suplirla. Pero alguien perezoso es alguien que puede pasar el tiempo, hermanos, sin generar ingresos y va a estar muy cómodo. Puede estar sin generar ingresos para su familia y él está cómodo. Hermanos, es triste que a veces, ¿no?, tenemos que pasar hambre para reconocer que somos perezosos. Qué triste, ¿verdad? Hay quienes solo cuando hemos tocado fondo nos damos cuenta de nuestros errores. Tal vez Dios nos tiene que llevar hasta ahí. Hay quien solo se da cuenta de que está sin comer porque ha sido perezoso, ¿no? Y solamente se da cuenta de hasta que le rugen las tripas, perdón por el ejemplo, ¿verdad? Pero hasta ahí se da cuenta que es por su pereza. Hay mujeres que solo se dan cuenta de que son perezosas y que estaban pecando, ¿no? Hasta que hay consecuencias duras en su vida, ¿no? Hay personas que solo se dan cuenta que no deben unirse en yugo desigual, ¿no?, con el inconverso, cuando ya las están maltratando, o ya les están pegando, o ya les están engañando. Es triste, pero es una realidad. En segundo lugar, el diligente aprovecha el tiempo. ¿Sí? Hermanos, el perezoso pierde el tiempo, pierde energía, se cansa en cosas que no tiene provecho, ¿verdad? Es alguien que está trabajando y se detiene cada media hora. Y le pagan 8 horas, pero trabaja 4, ¿no? Son personas que antes de empezar el trabajo ya están preguntando, ¿a qué horas es el descanso? ¿O a qué horas tenemos descanso? Hermanos,
Valoremos el tiempo que Dios nos da. ¿Sí? No tenemos una vida interminable aquí en la tierra. Salmo 78, 39 dice que se acordaba de aquellos, de que ellos eran carne. Y dice, un soplo que pasa y no vuelve. Y Job lo dice, del capítulo 7, versículo 6, dice, mis días pasan más veloces que la lanzadera, ¿no? El Salmo 39, 4 dice, Señor, hazme saber mi fin. ¿Y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy? Nuestros días, hermanos, la vida que tenemos aquí no es una vida interminable. Debemos aprovechar el tiempo. Es lo que hace un hombre, una mujer diligente. En tercer lugar, el diligente no se cree sabio ante sus propios ojos. ¿Ya? Que es lo que dice Proverbios 26, 16. Dice, el perezoso es más sabio ante sus propios ojos, que siente que dan una respuesta discreta, perdón. Es lo que dice con relación a quien es perezoso. Él piensa que es más sabio, ¿verdad? A sus propios ojos, es más sabio que 7 que dan una respuesta discreta, una buena respuesta. El perezoso siempre cree, hermanos, que está bien su vida. Él cree que no le va mal, aunque lo deje todo para mañana. Él cree que todo lo tiene controlado, ¿verdad? Piensa que es sabio. Aunque el día de mañana no haya fruto en su vida, el perezoso piensa que es sabio. Hermanos, la pereza siempre trae consecuencias. Pensemos cuando nos piden, ¿no?, que recomendemos a alguien para algún trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Recomendamos al que siempre queda mal? ¿Recomendamos al que deja incompleto el trabajo? Pues claro que no, ¿verdad? ¿Por qué recomendar a alguien, ¿verdad?, que vive en esas circunstancias o ese es el estilo de vida en el que se siente cómodo? Miren, hermanos, cuando se trata de esto, recomendar a alguien es responder por esa persona. Y de hecho no vamos a pasar vergüenzas por alguien que no va a hacer no va a hacer su trabajo bien y nos va a hacer quedar mal. Alguien que va a llegar tarde al trabajo, alguien que falta constantemente o que siempre pone excusas, ¿no? Entonces un perezoso no tiene un futuro, ¿verdad? Desea, pero realmente nada consigue. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y no alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Miren, hermanos, vivimos en una generación que si no nos sentimos cómodos, ¿verdad?, en un trabajo, esa es la generación en la que estamos viviendo. Si no nos sentimos cómodos en un trabajo, preferimos no trabajar. Hombres que pueden tener estudios, pero cuando llega la necesidad en su familia, prefieren que su familia pase necesidad a tomar un empleo, ¿no?, que les requiere esfuerzo. Pero, hermanos, un hombre diligente, para que su casa coma, hará lo que sea, ¿verdad? Pero su casa no va a pasar hambre, ¿te das cuenta? La pereza conduce a la pobreza y a la necesidad. Y no solo eso, hermanos, la pereza es molesta, de hecho, para los que están alrededor, porque a nadie le cae bien los perezosos. Es muy desagradable trabajar con alguien así, ¿verdad? Tanto a nivel laboral, hermanos, como a nivel ministerial, ¿eh? Proverbios 10:26 dice, como el vinagre a los dientes y como el humo en los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Se dan cuenta? El perezoso es el típico compañero de escuela con el que teníamos que hacer el trabajo en equipo y al final terminábamos haciéndolo nosotros, ¿no? Y él se llevaba el crédito, ¿no? Así que, hermanos, este tercer principio es que el diligente no se cree sabio ante sus propios ojos. No se cree sabio ante sus propios ojos. Y el cuarto, para terminar, el diligente anda por camino fructífero. Proverbios 15:19. Dice, el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada.
Hermanos, andar en un seto de espinos es como no moverse, ¿no? Como estar en el mismo sitio siempre. En cambio, pues una calzada es algo por donde se puede ir andando sin problema, ¿me explico? Al perezoso le podemos preguntar, ¿cómo vas con tu vida espiritual? ¿Has mejorado? Y él te va a contestar, no, aún no avanzo, es que sigo frío. O le puedes preguntar, ¿cómo vas con tu trabajo? ¿Ya conseguiste? Y te va a decir, no, yo aún sigo buscando. Ya envié mis currículums, ¿no? El perezoso, hermanos, espera que Dios le supla su necesidad, que supla sus necesidades sin necesidad de trabajar. Pero hermanos, Dios nos ha prometido esto, ¿verdad? Él quiere que nosotros aprendamos a ser diligentes. Él en ningún momento nos ha prometido, ¿verdad?, que Él va a hacer un milagro si nosotros no estamos siendo diligentes. ¿Verdad? Él no ha prometido de ninguna manera eso. Bueno, tú eres perezoso, yo voy a hacer como si fuera un milagro y te voy a sustentar. Claro que no. Dios sabe, hermanos, cuando hay necesidad y cuando hay pereza. Claro que lo sabe. Dios sabe cuando alguien pasa hambre, ¿verdad?, y se ha esforzado por no pasar hambre. Y sabe cuando alguien pasa hambre porque es necesario que pase hambre. Son cosas muy distintas. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás, ¿verdad? Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es lo que dijo el Señor. Ese es el principio. Así que, hermanos, debemos tener discernimiento, porque muchas veces como iglesia podemos cometer el error de que cada vez que alguien pasa hambre, como lo decíamos en el video anterior, corramos a suplir sus necesidades. Hermanos, claro, debemos ser generosos con el necesitado, pero siempre debemos hacerlo con discernimiento, porque podemos estar cayendo en sustentar al perezoso. Hay personas que se les ayuda, ¿no? 2, 3 meses. Y esa persona se acaba volviendo muy cómodo con la ayuda. Y la iglesia somos llamados a apoyar, ¿verdad?, en el sustento del necesitado, mas no al perezoso, hermanos. Debemos de tener cuidado con eso. Vemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3:10. Dice el apóstol Pablo, porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto, dice Pablo, si alguien no trabaja, que tampoco coma. Y qué palabras tan duras y directas del apóstol, ¿verdad? Pero específicamente era para que pudiéramos comprender esto. Y aquí entendemos, hermanos, en esto que dijo Pablo, que si una persona viene a pedir ayuda, pero es alguien que no se está esforzando por salir de la situación, pon atención en esto, la iglesia debe tener discernimiento. Y es por eso, hermanos, ¿verdad?, que en nuestra iglesia, Plenitud de Vida, pues existe también, ya existe el ministerio de amor, que está enfocado en ayudar a los hermanos en necesidad. Pero esto se busca hacer con discernimiento. Por eso es que si alguien pide ayuda o alguien nos notifica que alguien que está en necesidad, ¿verdad?, se toma consideración, ¿verdad?, todo el contexto, de esta persona para dar la ayuda de una manera entendida y con discernimiento. Por eso enseñamos a los congregantes, ¿verdad?, que toda ayuda se haga a través de este ministerio de amor, pues para mantener un orden y de esta manera honrar a Dios con los ingresos que se administran en esta área al hacerlo de esta manera ordenada, ¿no? Y por eso cada vez que hay una necesidad hemos dado la recomendación de tocar base con nuestro pastor, que posteriormente se ve con el Consejo de Ancianos para poder dar esa ayuda. Y aquí aprovecho también, si tú no sabes cómo apoyar en este ministerio y deseas ser parte de quienes puedan aportar para cuando haya hermanos en necesidad, pues acércate a nuestro pastor, acércate a los ancianos para recibir dirección sobre a quién dirigirte para ingresar precisamente a este ministerio de amor y de esta manera contribuir para ayudar a los hermanos en necesidad.
Esta situación, hermanos, también la vemos cada día en nuestro país, ¿verdad? Personas que piden ayuda, piden para tener un bocado de pan. Les ha pasado tal vez. Pero, hermanos, no todos se esfuerzan por recibirlo. Porque hay muchos que están a gusto en esa situación, ¿verdad? Y realmente no quieren salir de esa situación. Porque la gente les da por lástima, ¿verdad? La gente es movida muchas veces por lástima a darles todo lo que necesitan. Así que nosotros como creyentes, hermanos, aprendamos a discernir. Cuando vemos a un necesitado, tenemos, ¿verdad? Como cristianos, escucha esto, tenemos la obligación bíblica y moral de ayudarle. Pero cuando vemos a un perezoso, como cristianos también tenemos la obligación bíblica de no ayudarlo. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Te das cuenta? Y esto aplica también a algunos padres que muchas veces, ¿verdad? No ayudan realmente a sus hijos perezosos. Porque los padres permiten que sus hijos se levanten tarde y los excusan, ¿no? Permiten que los hijos no estudien o que no trabajen. Hermanos, esos padres van a pagar consecuencias muy serias en un futuro. Una labor que también nosotros tenemos como padres es la de enseñar a nuestros hijos a trabajar. Es enseñarle a nuestros hijos a administrar sus ingresos sabiamente, ¿sí? Miren lo que dice Proverbios 12:27. Dice, el indolente no asa a su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Hermanos, ¿cómo no esforzarnos en dar esta valiosa posesión a nuestros hijos? Que ellos lleguen a ser trabajadores y responsables, ¿sí? O sea, que sean trabajadores responsables, perdón, tal vez se malentendió ahí. Pero que lleguen a ser trabajadores, que lleguen a ser responsables. Porque sabemos que así les irá bien en la vida. Hermanos, los creyentes hemos sido creados para hacer obras, para avanzar, no para quedarnos estancados sin hacer lo que Dios nos encomienda, ¿verdad? Pablo habla a los Efesios y les dice en el capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales, dice el apóstol, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se dan cuenta? Estamos diseñados para dar fruto, estamos diseñados para servir. Y si somos creyentes, hermanos, somos nuevas criaturas. ¿Te das cuenta? Si hemos sido perezosos, hermanos, no podemos seguir siéndolo. ¿Te das cuenta? Porque en Cristo es nuevo todo. Somos nuevas criaturas. Así como hemos visto, hermanos, nuestro carácter como cristiano debe de ir cambiando. En Cristo dejamos de ser lo que éramos antes. Éramos necios, éramos orgullosos, éramos iracundos, ¿verdad? Éramos perezosos, etc. Pero ahora, hermanos, debemos mostrar las cualidades del carácter cristiano. ¿Te das cuenta? Tenemos que mostrar las cualidades de Cristo. Ahora que somos nuevas criaturas, hermanos, debemos mostrar ese carácter de Cristo. Entonces, pues aquí, hermanos, hemos visto ya estas cualidades del carácter, ¿verdad? Y aquí estamos terminando esta serie de temas sobre las cualidades del carácter cristiano. Hay de hecho muchas más cualidades que debemos desarrollar en nuestras vidas, ¿verdad? Pero todas esas se van a estudiar a profundidad ya en el curso de cualidades del carácter cristiano que se imparte en nuestra iglesia. Son muchísimas más que se deben de considerar. Así que cuando avisemos, ¿verdad?, las clases de este curso de cualidades del carácter, pues no tardes en inscribirte para poder tomarlo. Tenemos una gran labor, hermanos, por delante. Tenemos un estándar alto de santidad en el cual crecer y dar fruto, ¿verdad? Tenemos que andar con diligencia y ser diligentes para poder precisamente tener el carácter de Cristo.
Que Dios nos dé, hermanos, de su poder para poder despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo para su gloria y para su honra. Nuevamente les dejamos aquí algunas preguntas que pueden comentar con sus discipuladores y con sus discípulos quienes estamos discipulando. ¿Cómo considero en mi vida, la diligencia y la pereza? ¿Qué de las siguientes actitudes de pereza hay aún en mi vida? ¿No? Y aquí hay una listita: desorganización, tener buenas ideas pero nunca llevarlas a cabo, no tener orden en mis prioridades, impuntualidad, quedar mal en los compromisos con otros, conflictos matrimoniales o familiares debido al incumplimiento de mis responsabilidades, desperdiciar el tiempo, levantarme tarde cuando tengo responsabilidades que cumplir, no terminar lo que emprendo, o hacer trampa, o tomar atajos, o hacer mis deberes solo cuando alguien más me supervisa, o tener otros, ¿no?, que tienen que recordarme mis deberes. Ahí en todas estas actitudes, ¿verdad? Si ves que hay algunas que están ahí, pues táchalas y esfuérzate porque ya dejen de estar en tu vida. Otra pregunta: ¿soy alguien que busco seguir capacitándome para ejercer mejor mi labor? ¿Planifico qué hacer con mi tiempo? ¿O me considero alguien trabajador? ¿O soy alguien que otros recomiendan para tener un testimonio de diligencia? Entonces, comenten todas estas preguntas, hermanos, y vamos a terminar aquí. Acompáñenme a orar. Señor, queremos darte gracias porque a través de tu palabra tú nos instruyes y tú estás conformando nuestro carácter, el carácter de Jesús. Ayúdanos a reconocer donde hemos sido perezosos. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas donde hemos mostrado esa diligencia que nos muestra tu palabra y seguir esforzándonos en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Ponemos todo esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.